Hola, ¿qué tal? Vamos a ver ahora el muestreo en poblaciones y comunidades biológicas. ¿Por qué se necesita muestrear? Porque lo que nosotros queremos es evaluar cuáles especies animales y plantas hay en un hábitat particular o también averiguar si una población está aumentando o disminuyendo en sus abundancias. Si ustedes observan acá, podemos ver y desear evaluar un tramo de un río que tiene una vegetación bastante pronunciada, lo que está diciendo que tiene una estructura y composición florística distinta a un tramo del mismo río donde hay un efecto antropogénico y donde hay una pérdida de diversidad. También quisiéramos evaluar los cambios en la abundancia de una población en particular, Nematosoligospilum, una plaga de sauces, en Argentina y propone alguna estrategia para el manejo de las abundancias de esto. Ustedes acá pueden ver sauces defoliados en el valle de Tafí y el causante es esta avispa que en el estado de larva se alimenta de hojas de sauce. Así podemos determinar que el principal objetivo de muestra que es cuantificar. Queremos cuantificar abundancias o densidades o distribución de una población animal o vegetal o de una comunidad animal o vegetal en determinadas condiciones. Y el primer paso en esto es el hábitat, poder evaluar cómo es el hábitat donde vamos a desarrollar todo nuestro trabajo de investigación y por lo tanto no se va a poder evaluar totalmente el hábitat, vamos a tomar algunas unidades de observación o unidades de muestra dentro de ese hábitat que realmente lo representen. Así, por ejemplo, podemos ver y muestrear cómo se muestraría la población de Nematoligospilum en el valle de Tafí. Podemos ver la distribución en tres grandes grupos, separados por un agua y separados por una ruta, y entonces podríamos evaluar eligiendo dos sauces o tres de aquí, dos o tres de acá y dos o tres de esta área. Y así podríamos de cada uno de los sauces tomar una rama. Esa sería mi unidad de muestra. Esa rama nosotros la sacamos y cuantificamos cuántos huevos, cuántas larvas y cuántos capullos registramos de esa rama. Pero no nos podemos quedar con una rama. Tenemos que extraer algunas ramas más de un árbol para tener una idea de lo que le sucede al árbol en sí. Esa rama puede ser que tenga cierta cantidad de niveles que no tienen las otras. Entonces, tomar dos o tres y cada una de esas se llama unidad de muestra y se llaman réplicas, porque de alguna manera lo que estamos haciendo es cuantificando las unidades que puedan representar lo que le está sucediendo al árbol. Si vamos a muestrear una comunidad vegetal, en esta transecta, por ejemplo, que es un camino que vamos ascendiendo, cambiando las altitudes, en una sierra en particular vamos a ver que no podemos quedarnos con solo una transecta. ¿Por qué? Porque 100 metros a la derecha, 100 metros a la izquierda, hacemos ese camino que podríamos haberlo seleccionado, probablemente no encontremos la misma distribución ni las abundancias de las especies que vamos registrando en cada una de una unidad que hemos seleccionado como la parcela. Entonces, esto sería una réplica y seleccionaríamos una transecta número 2, por ejemplo, 100 metros corridos de acá, donde evaluaríamos cuál sería nuestra unidad de muestra, o réplica o una unidad de muestra sería una parcela de 20 por 20 y evaluaríamos cuántas especies, o sea, la riqueza encontramos en esa parcela y la abundancia por especie de cada una. Entonces, una unidad de muestra podemos definirla como un objeto físico en el caso de una rama o como una delimitación espacial o temporal y en el caso de una parcela es una delimitación, la parcela es una delimitación espacial en una determinada altitud para cuantificar cuáles son las especies vegetales y la abundancia de las mismas. Y una muestra, cuando decimos muestra directamente, se refiere a la cantidad total de unidades de muestras registradas en un momento dado, cantidad total de ramas por área o cantidad total de parcela en un rango altitudinal dado. En cada unidad, ¿qué es lo que medimos? En cada unidad de lo que vamos a medir se denominan variables. Cada una de las variables son caracteres de esa medición. Por ejemplo, una variable puede ser las densidades de las abundancias de las larvas en una rama o la temperatura en el área dada.
Bien, y la clasificación de las variables ecológicamente podemos dividirla en dos grandes grupos. Variables según la función que cumplen en la investigación o variables según el tipo de unidad de medición que llevamos. Entonces, según la función, ¿qué es lo que nosotros en general lo que tenemos? Es una variable respuesta, en el sentido de ser las abundancias o evaluar los cambios en variables bióticas, que serían las comunidades o los cambios en la abundancia de las poblaciones, en función de qué variables explicativas. ¿Mm? Esas y las variables, que a la vez las podemos dividir según su unidad de medición en cualitativas y cuantitativas. En el caso de cualitativas, por ejemplo, en el trabajo de comunidad que hemos expuesto, podemos decir que la presencia o ausencia de una especie en un tramo dado de altitudinal. Y en el caso de las cuantitativas podemos decir que es discreta o continua, y en el caso de discreto, número de individuos de larva o número de huevos que registramos en una rama. Las posibles variables explicativas podríamos dividir en dos grandes grupos, físicos y químicos, con una enormidad de opciones de cada unidad de muestra poder medir. Por ejemplo, si en una unidad de volumen de agua, a qué profundidad la hemos extraído, si estaba transparente, si tenía qué tipo de salinidad, conductividad, pH, oxígeno. O sea, depende del hábitat en el que estamos trabajando. Y la variable biótica que tenemos es que es lo que nosotros vamos a medir particularmente en el caso de una población como la de Nematobulus lo que nos interesa, por ejemplo, es el número de individuos por cada rama, y esos números de individuos según la estructura de edad, números de huevos, números de larvas, números de capullo. En el caso de una comunidad, por ejemplo, quisiéramos evaluar el número de individuos por cada especie presente en una parcela dada. Y obviamente también tenemos toda esta lista de variables a medir. ¿Qué pasa cuando extraemos esa información? ¿Qué hacemos con la información que se recolectó en el campo? La volcamos en una base de datos. La base de datos más conocida es una planilla de Excel. Esa base de datos le denominamos una matriz de datos, donde cada una de estas son las filas, y las filas corresponden a las unidades de muestra y las columnas a las variables que estamos midiendo. Así, por ejemplo, en la transecta 1, en la parcela que está ubicada de 20 por 20 entre los 400 y los 700 metros sobre el nivel del mar, nosotros hemos registrado un individuo de la especie A, un individuo de la especie B, un individuo de la especie D. Y así sucesivamente. Entonces, la fila es la unidad de muestra y la columna, cada una de estas columnas es una especie. En el caso de una colecta de información de Nematozoligospilus, ustedes pueden ver esta fecha, el momento de la muestra, el área de trabajo, los árboles seleccionados. Cada una de estas filas responde a una rama. Entonces, en esta rama hemos registrado 2 huevos, 3 larvas pequeñas, 2 larvas intermedias, 0 larvas maduras, un capullo, un total de individuos registrados, 8. Y así sucesivamente podemos observar cada una de las ramas cuál ha sido la información o los valores de las variables. Esta variable se llama larvas jóvenes, esta variable se llama larva intermedia, esta variable se llama huevos. Y entonces nosotros podríamos ir a abrir, si ustedes desean, para que vean cómo es la planilla Excel. En este caso, la planilla Excel tiene datos para la muestra del área, y entonces nosotros vemos, ¿no es cierto? En esta fecha, en esta temporada, vamos a los datos de la muestra del área, en esta temporada que le denominamos 2, cada una de las ramas de esta área 3, cada una de la información que hemos obtenido. ¿Qué temperatura, media, máxima, mínima? El árbol denominado 1, la unidad de muestra se denomina 0, y en esa rama, con hoja, cuáles son los individuos que hemos registrado. Podemos registrar toda esta información, cuantificarla más concretamente y decir, bueno, ¿cuántos total de individuos registramos por cada árbol que está acá? O cuál es el total de individuos que registramos en toda esta fecha en el área 3. Si lo hacemos así, obtenemos una planilla de este tipo, donde ustedes pueden observar la fecha, la temporada, la muestra, y la muestra que era, lo que dijimos hace rato, ¿ven?
Cada fecha corresponde a cada muestra. El total de individuos, o sea, la suma de todas las ramas que hemos obtenido en esa muestra. ¿Cuántos huevos se obtuvieron? 0, 0. Si ustedes lo corren, ustedes pueden observar acá qué significa acá. En esta, ¿qué está diciendo? Que en la fecha 2 del 12, en la temporada número 2, la muestra le denominamos 11, la temperatura fue de esta en el área 1, con esta máxima, esta mínima, se obtuvo un total, o sea, se sumaron todos los huevos de las 16 ramas que se habían recolectado en esa área, todos los árboles juntos, todos los huevos en 16 ramas se recolectaron 6 huevos, 6 larvas jóvenes, 2 larvas intermedias, 0 maduras, 0 capullos, un total de 14 individuos de Nematodes oligospiros. Ahora bien, era interesante mostrarles esto, cómo se saca el logaritmo de las abundancias para tener una idea un poco que no sea tan extrema las abundancias. Entonces el logaritmo ayuda mucho luego a analizar la información. Entonces ¿qué es lo que hacemos? Ponemos igual, ponemos logaritmo, se abre un paréntesis, abrimos el paréntesis y decimos de huevos. Como el logaritmo de 0 no existe, entonces le vamos a agregar más 1, una forma de poder arreglar esto. Cerramos y ahí lo tenemos al valor. ¿Qué hacemos? Arrastrar. ¿Qué significa arrastrar? Nos colocamos en este extremo inferior y arrastramos la información para que tome toda la información de toda la columna. Ahí vemos, ¿ve? Que está diciendo G, que es de huevo, fila 18, acá está, más 1. Otro dato interesante, podríamos necesitar información acerca del promedio, o sea, el promedio de abundancia de huevos en general que se obtuvo en toda esta temporada 2002 en el área 1. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Colocamos igual, ponemos promedio, abrimos paréntesis y le decimos que trabaje con toda la columna de huevos. Entonces hacemos correr, termina, cerramos y listo. Y ese es el promedio de huevos obtenido durante la temporada 2, denominada 2, en el área 1. Y si queremos el desvío, ¿cómo hacemos? Hacemos lo mismo, igual, y ponemos desfest, abrimos el paréntesis y hacemos lo mismo que recién. Perdón. Corremos acá y cerramos. Y listo. Para evaluar, no es necesario correr en todas, en larvas pequeñas, podemos arrastrarlo al mouse y así obtenemos una información de los promedios en huevos, larvas pequeñas, medianas, maduras, capullos y el total. Y el desvío estándar de cada uno de ellos. El desvío estándar en huevos, larvas pequeñas, larvas intermedias, larvas maduras, capullos y el desvío con respecto al promedio total. Muchas gracias y espero que haya sido de su utilidad.